En el Comité de Emergencias de COVID del Gobierno de Canarias, el Comité Asesor, el Comité Científico, después de la reunión, ha establecido una serie de informes, de recomendaciones respecto a lo que debería priorizarse en los próximos días. Y en este sentido, ha analizado la epidemiología de la enfermedad en nuestro archipiélago. Fundamentalmente, tenemos que entender que el nivel de, digamos, de enfermedad, de patología en nuestras islas es muy inferior al de otras comunidades. Por ejemplo, en el registro habitual que hay de mortalidad, que se recoge de forma periódica, el registro de Canarias no ha notado este incremento tan importante de la mortalidad que ha notado, por ejemplo, Madrid o Castilla y León o Cataluña, ¿no? Todavía nosotros no hemos percibido este cambio. Realmente, tanto cuando comparamos número de contagios, que es un indicador difícil porque va a depender en gran medida del número de test que hagamos, pero cuando comparamos hospitalizaciones y comparamos ingresos en UCI y fallecidos, realmente Canarias está en una situación privilegiada en relación con el resto del Estado, con las cifras más bajas de todas las comunidades autónomas, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, no debemos tener o sentir autocomplacencia, pero sí, digamos, reconocer que estamos en una situación mucho más favorable. Globalmente, las tendencias muestran un incremento en el número de contagios, también un incremento en el número de hospitalizados, tanto en unidades de cuidados intensivos como en hospitalización. Actualmente ha habido un total de 84 ingresados en UCI, por ejemplo, en nuestro archipiélago, pero estamos lejos de superar el límite de camas que podemos disponer en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Los datos, insisto, son claros, tanto en incidencia como en mortalidad. La mortalidad es muchísimo más baja por COVID aquí, por ejemplo, que en Madrid. Es 25 veces superior en Madrid, ¿no? Para que se hagan una idea. Y también pues la hospitalización es muy superior, ¿no? Estamos hablando de proporciones completamente distintas. El número de casos nuevos y de funciones, sobre todo de casos nuevos, parece que se haya reducido un poco en los últimos 2 días, pero en cualquier caso, cuando intentamos predecir a ver qué es lo que sucederá, cuál es la proyección de todo esto, nosotros podemos prever con una cierta, digamos, precisión de que el pico máximo de casos en nuestro archipiélago se producirá en torno a esta semana aproximadamente, y que los ingresos hospitalarios posiblemente empezarán a bajar en la semana que viene, igual que las defunciones, ¿no? Por tanto, tenemos sinceramente una cierta incertidumbre, pero estamos, digamos, muy esperanzados y realmente en que esta situación va a mejorar, ¿no? No se trata solo de imprimirse un barniz de optimismo, sino de ver los datos y de ser consciente de que las cosas pueden ir bien, pero también se pueden quebrar en cualquier momento, porque basta que haya un brote en una residencia con 50 o 100 ancianos o 200 para que estas cifras se nos deterioren completamente, ¿no? Y esto hay que ser muy conscientes en cuanto a los posibles riesgos de estas predicciones, ¿no? Preocupa el que haya un porcentaje importante de profesionales sanitarios que estén contagiados. Es cierto y es preocupante. Indica sin duda que ha habido un fallo en las medidas de protección, pero en cualquier caso las cifras de contagiados en Canarias no son más altas que en cualquier otro lugar de España, que en Madrid o que en Barcelona. Son sustancialmente más bajas, ¿no? Y esto es un elemento que debemos de decirlo claramente. Las proyecciones máximas de camas que se van a hacer en las distintas islas, en los distintos escenarios, a lo largo de los próximos 4 o 5 días, no van a saturar la asistencia sanitaria, no van a producir un colapso. De acuerdo con este mismo informe del Comité de Expertos, el confinamiento en Canarias ha producido resultados muy positivos. Antes del confinamiento, cada canario infectaba a 4 nuevas personas. Después del confinamiento pasamos a 2 y ahora estamos a 1
poco más de 1, es decir, que estamos ya en un nivel de contagiosidad del virus bastante baja, ¿no? Bastante, digamos, aceptable. El número de ingresos también está disminuyendo proporcionalmente y, por tanto, la capacidad asistencial se está, digamos, no va a llegar a un punto de colapso, pensamos. Siempre las previsiones, insisto, son con un cierto grado de prudencia, un cierto grado de incertidumbre, porque no tenemos todos los datos que hubiéramos querido. Es evidente que nuestro sistema sanitario necesita más test diagnósticos, necesitamos más pruebas diagnósticas de forma rápida y también nuestro personal sanitario necesita más protección, más medidas de protección física, más equipos de protección individual. Mirando hacia el futuro, este comité, digamos, analiza el reto de salir de forma progresiva de este aislamiento social que tenemos sin que se produzcan nuevos brotes, porque la idea es que cuando salgamos de esta no se vuelva a producir ningún brote y de alguna forma tenemos que tener en cuenta que esta es la primera, digamos, oleada, ¿no? Normalmente la segunda oleada de virus de este tipo respiratorios nuevos son más graves y por tanto tendremos un tiempo para prepararnos para esta segunda oleada. Pero la batalla no se ha ganado, que quede muy claro. Se están desarrollando planes de contingencia sobre aprovisionamiento, estrategias de test masivos y desde luego yo pienso que las medidas están siendo bien ejecutadas por los distintos organismos del Gobierno de Canarias. Nosotros, el comité, se va a volver a reunir el miércoles para seguir analizando la situación y haciendo las recomendaciones oportunas.